somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Y continuamos hoy, el día número 10 de este tema, ¿por qué soy salvo? Y hoy vamos a ver también en la carta de Pablo, Shaul, a los creyentes que estaban en Roma. Por eso se le llama carta a los romanos, porque Pablo dictaba, un discípulo de Shaul, era quien escribía, llamado Tercio, y se lo envió a los creyentes en el Mesías, que estaban en la nación de Roma, más bien en Italia, aunque Roma es la capital y Roma tiene mucha historia, eso lo vamos a hablar en otras ocasiones. Pero el peligro del salvo, o los peligros que el salvo enfrenta, son muchos. Si se recuerdan, hemos hablado acerca de los 5 enemigos a muerte del salvo. Enemigos que hay que vencer. La carne, número 1, es nuestro enemigo. La carne, enemigo nuestro. Quiero expresar algo, permítanme. Bien, la disculpa, ya estamos otra vez por acá. Hablábamos de los enemigos a muerte. Enemigos a muerte. La carne es enemigo. Usted no puede confiar en su carne. Es decir, usted no puede confiar en su carne si usted no sabe dominar su carne. Porque esta carne, es decir, nuestra humanidad, es traicionera. Y mire que es traicionera muchas veces con nosotros mismos, dándonos cuenta que es nuestra carne la que se rebela en contra de nuestra voluntad. Ejemplo sencillo. ¿Se ha dado cuenta que a veces queremos dormir y nuestro cuerpo no logra conciliar el sueño? Es porque no podemos confiar en esta carne. Mire, hermana, hermano, esta carne algún día, más de un día, nos va a fallar. Nos falla también en el sentido de que se enferma. No podemos confiar en esta carne. Se envejece. Así es que el primer enemigo a vencer, créame, hermana, hermano, es usted mismo. Es su carne. Es su ego. Es su yo. Es su orgullo. Con eso tiene que luchar, lidiar y vencer. El primer enemigo, nuestra carne. El segundo enemigo, el pecado. Porque la carne se alía con el pecado. Son 2 aliados contra nosotros. Y son 2 aliados muy fuertes. Pero la carne tomará más poder, más auge, si se alimenta con el pecado. Está el pecado en el cuerpo y está el pecado fuera del cuerpo. Todo pecado que se pueda presentar como tentación y logramos vencerlo, impedimos que ese pecado entre a nuestro ser y lo contamine.
Pero cuando permitimos que entre el pecado tiene una fuerza descomunal, desproporcional, y tiene un poder de seducción muy tremendo, que es algo que la carne disfruta. Entonces ya hay dos enemigos: la carne, nuestra humanidad, y también el pecado. Y recuerda que el pecado está la forma voluntaria y la forma involuntaria. Lo que más estragos causa en la vida del ser humano es el pecado con voluntad y con plena conciencia. El mundo es el tercer enemigo que hay que vencer. Y cuando me refiero al mundo, me refiero a todo tipo de pasión, deleite o cosas que con las que el Padre no está de acuerdo. Ahí en el mundo entra la religión, porque recuerde que estamos hablando de la religión. El salvo no practica el pecado deliberadamente, claro, pero nos estamos enfocando ahora en cuanto a la religión. Mire, la palabra religión del latín antiguo religare, y todo lo que quiere decir esta palabra es doble nudo, doble atadura. Así es que una persona que practica religión es esclava de la religión. Y la religión nació en el mundo, nunca nació en el corazón del Todopoderoso, nunca. Él no creó religión, no inventó religión. La religión es la forma de cómo el hombre intenta llegar a los cielos por sus propios medios, métodos y pensamientos. Así es que cuando hablamos de que el tercer enemigo es el mundo, ciertamente, mire cómo es esto. El diablo va a utilizar las cosas buenas, atractivas del mundo para que pequemos. El lado seductor del mal, el lado bello de lo malo. Es que mire, para que el pecado pueda ser seductor, Satanás tiene que utilizar algo bueno, entre comillas, y algo bello al gusto del hombre. Algo bueno para el hombre, aparentemente bueno, porque el hombre dice, qué bueno es el vino, el alcohol, el licor, qué buena está esta cerveza. Y tengo que hablar las cosas que son. De la misma forma se expresa cuando un hombre está viendo a una mujer y lo llama bueno. A todo eso lo llama bueno. Ciertamente la Escritura menciona lo siguiente. Aún no he entrado en el tema, pero vamos a ver algo importante. Quiero que lo veamos. Busquémoslo todo, por favor. De todas maneras, tenemos tiempo. Mientras el Eterno no me lleve a su presencia, vamos a estar hablando la palabra y vamos a estar entrando en detalles importantes. Busquemos Isaías 5:20. Y mucho cuidado con esto, mucho cuidado, porque el pecado, siempre la gente que disfruta el pecado lo tiene por algo bueno. Es algo que aman, es algo que disfrutan. El adulterio, la fornicación, la pornografía, es que todo eso, mire, causa placer en la carne y es algo que la carne lo disfruta mucho. Y ese es el lado oculto del pecado y el lado bello de lo malo que utiliza Satanás. El lado bello de lo malo es el lado atractivo de lo malo. Una mujer muy bella de cara, de rostro, con su pelo bien cuidado, bonito cuerpo, bonita figura. Eso puede ser un lado bello de lo malo. El lado bello del mal. O un caballero que se le presenta a una señorita con sus proporciones que sobresalen de otros varones.
o el dinero mal habido. Hay algo seductor ahí. Y la gente, hay quienes dicen, yo no lo veo como malo. Yo no lo veo como malo fornicar. Y hay quienes dicen, así tal cual, ¿y para qué Dios hizo a la mujer entonces? Pues, que no han entendido, no han entendido. Y no hay alguien que les pueda explicar también, lastimosamente, el creyente, el salvo, el que debería de alumbrar, no alumbra. Y a veces lo que hace es juzgar a estas gentes, juzgarlas, criticarlas, apartarse de ellos, aunque está bien que haya un distanciamiento en el sentido de no involucrarse con sus mismos pecados, pero recuerde que esa es un alma necesitada. Y hay quienes se la llevan de muy espirituales que les solamente dicen, es que usted no entiende esto es algo espiritual. Y usted no lo va a entender porque usted es carne. Con eso todavía mucho más nos van a tratar de locos, de religiosos, cosas por el estilo. Pero miren, la gente que practica pecado, cualquiera que sea su pecado, lo va a disfrutar como algo bueno. Lo va a poner como algo bueno. Y no quiere dejar su pecado. El pecado de la homosexualidad, por ejemplo. No quiere dejarlo. Porque para él, eso, es que aquí está el detalle, le hace sentir bien el pecado y por eso cree que eso es bueno. Le hace sentir bien en su cuerpo lo que experimenta, que es exactamente por eso que le dicen que eso es bueno. El licor, el efecto que causa en el cuerpo y todo ello, es por eso que la gente dice, qué buena está esta cerveza, qué bueno está este vino, qué bueno está esta botella de licor, qué bueno está este ron. ¿Me doy a entender, mis hermanos? ¿Me doy a entender? Bien. Entonces, es lo mismo con cualquier tipo de pecado que a uno le atraiga, que a uno lo atrape. A eso se le llama concupiscencia. El pecado que lo atrapa a uno. El pecado que más a uno le gustó practicar en el mundo. Lo que más disfrutó hacer en el mundo en cuanto al pecado. Eso se le llama concupiscencia. Y la gente dice, qué bueno es esto. El hombre disfruta cuando está con otra mujer y dice, qué bueno estuvo esto. Y la mujer, cuando está con otro hombre, de la misma forma, estoy hablando las cosas como son. Y exactamente por la sensación, el placer, el deleite que le causa al cuerpo, que la gente dice, esto es bueno. Pero fíjese la escritura lo que dice. ¿Quién me lee? A ver, Isaías 5:20. Isaías 5:20. Ahí dice algo interesante que necesitamos poner atención. No vaya a ser que en alguna ocasión nosotros, usted y yo, hayamos caído en este problema de decir que una cosa es algo cuando en realidad es otra. Adelante, hermana. Hay de los que a los malos dicen bueno y a los buenos malos, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Amén. ¿Se da cuenta que dice la escritura? Y exactamente así es como piensa la gente del mundo y muchos creyentes también. Este ay es un ay de juicio que vendrá, es un ay de tristeza, es un ay de angustia, es un ay de dolor que vendrá sobre aquellos que a lo malo dicen bueno. No, pues, tómate una cerveza, vieras qué buena te va a caer. Fúmate un cigarro, mira, fúmate esto, tómate esta pastilla, vas a ver qué bien te vas a sentir. Pero aquí lo está diciendo. No, vete con esa mujer, ya vas a ver qué bien te vas a sentir, ya vas a ver lo bueno que es. Estoy hablando las cosas como son, hermanos. Estoy hablando muy, muy claro y muy abierto. Y ahí está que la gente
La gente dice, qué bueno es adulterar. Claro, ellos utilizan otras palabras, otras frases. Qué bueno es adulterar. Qué bueno es fornicar. Qué bueno es acostarse con las mujeres. Y las mujeres también, qué bueno es tener sexo con los hombres. Pero mire lo que está diciendo. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, pero cuando usted llega y les presenta la palabra, ¿verdad que lo rechazan como malo? Lo rechazan como malo. Entonces, a lo malo llaman bueno, pero lo que es bueno, lo que es de Yahweh, a eso llaman malo. ¿Qué hacen de la luz tiniebla? Oh, aquí tiene que ver con la religión. ¿Por qué con la religión? Mire, porque la religión pertenece al mundo. El mundo maneja el pecado y maneja también la religión. Y el diablo, que es el cuarto enemigo, el diablo y sus demonios y sus ángeles caídos, son el cuarto enemigo. El diablo, sus demonios y los ángeles caídos. Estos van a trabajar junto con el mundo, van a trabajar también con la religión, van a trabajar también con el pecado, con el pecado. Mire, mire, mire. ¿Cómo es esto? A ver, quiero explicar. El diablo va a utilizar la religión para que el hombre se pierda, porque hay dos formas de perderse y condenarse. Número uno, no creer a la verdad. Número dos, creer a la mentira. Y todo lo que no viene de Yahweh, todo lo demás en el mundo es falsedad, es vano, es hueco, es falso, es mentira. La religión nació en Babilonia, allá en el libro de Génesis, cuando habla del nacimiento de Nimrod, capítulo 10 de Génesis, por allá por el verso número 10 al 15, ahí menciona, creo que es el verso número 12 y 13, habla bastante acerca de Nimrod. Nimrod, su nombre quiere decir rebelde. Fue él quien inventó la religión allá en Babilonia, actualmente Irak. Irak. Bien. Con la falsa idea de que los astros son dioses, le dieron adoración a los astros en Babilonia. Pero tiempo después adoptaron este tipo de adoración y culto religioso, utilizando también formas humanas. ¿Cuáles eran estas formas humanas? La esposa de Nimrod, llamada Semiramis, con Nimrod, estos formaron una pareja, pero murió Nimrod. Esta mujer, Semiramis, era hechicera, era una bruja y a la misma vez una ramera, una prostituta en secreto. A causa de su prostitución quedó embarazada y tuvo un hijo llamado Tamuz, pero por el poder que tenía ella en Babilonia, puesto que era la reina, hizo creer que Nimrod, que había muerto, se había convertido literalmente en el dios Sol, y que a través de los rayos del sol de Nimrod ella había quedado embarazada, y entonces nace su hijo llamado Tamuz. Y aquí es donde empezó el culto a la Sagrada Familia, porque Nimrod es aquella representación de José, el carpintero. Semiramis es la representación de la Virgen María y Tamuz es la representación del niño Jesús. Lo estoy hablando tal cual. Ahí sale entonces el cuadro de la Sagrada Familia, que es muy venerati, latín antiguo, venerati, que viene arrastrado de la palabra hebrea Hoshiana,
y Hoshiana quiere decir sálvanos. Entonces, de ahí empezó el culto a la diosa madre, Semiramis, el culto al niño Tamuz, que tiempo después el catolicismo, en el año 300 después de Yahshua HaMashiach, 300 al 325, lo adoptó como el niño Jesús. Y obviamente a Nimrod lo sustituyeron el nombre y le pusieron José o San José. De ahí viene, desde el tiempo de Génesis, las culturas, todas las culturas adoptaron el culto a la diosa madre con el hijo. Por eso ve que hay muchas figuras de la Virgen María que está el niño Jesús en sus manos, porque es el culto a la diosa madre. Ojo, de aquí viene también el culto a el Día de las Madres. Cuidado, cuidado. Mire todo lo que acabamos de aprender ahorita. Y estos cultos, lastimosamente hoy, hasta en las iglesias que se dicen cristianas, evangélicas, están haciendo culto para el Día de las Madres. Y no saben del paganismo, de dónde viene todo esto y lo oscuro pasado. Y eso lo hacen libremente. Iglesias cristianas evangélicas, aquellas que dicen que tienen la verdad porque estamos en Cristo. Pues, bueno, pero el Mesías nunca anduvo celebrando estas cosas y en el tiempo del Mesías ya existía esto porque estas fiestas vienen desde el Génesis. Pero ¿hasta dónde? Ve hasta dónde llega la religión y la falsedad. Entonces la gente se ata con ese tipo de cosas. Se ata. He hablado acerca del cuarto enemigo. El quinto enemigo es el espíritu de la muerte, que cuando muramos nosotros a este cuerpo, lo único que Yahweh hace es utilizar al espíritu de la muerte para sacar nuestra alma, pero nuestra alma le pertenece a Él, a Yahweh, porque Yahshua compró con su vida, con su muerte, con su pasión, con sus lágrimas, con su dolor, compró el precio de nuestra alma para gloria del Padre. Entonces, mire qué tremendo cuando llegamos a estudiar algo de lo que es la religión, la falsedad de la religión. Hoy sí, entonces vamos a Romanos capítulo número 6, ahí donde nos habíamos quedado. El verso 5. Recuerde que estamos hablando también de morir al pecado, muerte al pecado, muerte a la religión. Cuando hablamos del bautismo, porque de eso habla Romanos 6, estamos hablando de morir al pecado, pero también hay que morir a la religión y hay que morir a uno mismo, al yo. Pero lo más importante es, y de lo que casi nunca se habla, es morir a la religión. Es muy poco de lo que se habla de acerca de morir a la religión. El Mesías representa muerte a su carne, exterminar el pecado en su carne, pero también muerte a la religión, sepultura de la carne. Hay que sepultar también el cuerpo de religión, el lavamiento del agua cuando es sumergido el creyente. Habla también de que su humanidad ha quedado lavada del pecado, pero también su cuerpo ha quedado lavado de la religión. Cuando sale del agua el creyente que se ha bautizado, habla de resurrección y vida nueva. Obviamente resurrección porque el cuerpo de pecado murió y quedó sepultado, así como también el cuerpo del yo y el yo religioso. Quedó muerto, quedó sepultado, quedó lavado todo vestigio y resucitamos a una vida nueva. Resurrección y vida nueva. Óigame, y si se supone que estamos en vida nueva, ¿por qué todavía el pecado toma ocasión de nosotros? Y si estamos en vida nueva, ¿por qué otra vez el yo religioso actúa en nosotros?
El yo religioso actúa en nosotros porque hasta ahora hay mucho creyente ignorante de las Sagradas Escrituras, ignorantes voluntariosos, es decir, que no quieren aprender, que no quieren que se les diga, que no quieran que se les hable, mientras que habemos otros, un pequeño grupo que estamos despertando a esto. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. No hay peor paralítico que aquel que no quiere caminar. Y esto es lo que pasa hoy, que cuando alguien intenta explicar estas cosas, explicar la palabra con mayor detenimiento y claridad, lo tachan a uno de loco, de religioso, de que perdió el camino. Ah, el hermano se equivocó. Se desvió el hermano, dicen. Yo he escuchado eso. El hermano Hugo se desvió. Pues si me desvié de la senda mala religiosa en la que estaba, pues entonces sí me desvié de eso. Y estoy en el camino en el que debo andar. Me desvié, sí, de la religión, de las iglesias religiosas. Me desvié de toda entidad religiosa dogmática con denominaciones de hombres. Si se trata de eso, entonces sí, me desvié de eso. Y menos mal que lo hice, porque la religión hace tanto daño y engaña a tanta gente, que hoy en día hay muchos todavía que están practicando una religión creyendo que están practicando la fe de las Sagradas Escrituras. Y por eso es que, mire, hay cristianos, hay católicos, hay evangélicos, se les llama también protestantes, apostólicos romanos, iglesias apostólicas evangélicas, iglesias pentecostales, iglesias carismáticas, iglesias bautistas, y así, mire cuántas denominaciones. Son muchas las gentes que están ahí, muchas. El judaísmo también fue una religión, y hasta ahora muchos están en religión del judaísmo, que no sirve nada para la salvación. Que mire, hermana, hermano, por favor, escúcheme, y escúcheme con el espíritu. La religión nunca ha podido salvar a nadie. Nunca la religión, nunca los dogmas, nunca las denominaciones, nunca la teología. Nada de esto ha podido hacer que el hombre nazca de nuevo, ni tampoco tiene el poder de otorgarle esperanza para la salvación. Entonces dígame, ¿por qué entonces la gente sigue todas estas cosas? Si no tienen facultad de salvar las almas, ni siquiera del que está predicando allí, entonces ¿por qué siguen en eso? Porque una de las cosas que el enemigo va a utilizar para engañar a la gente es con cualquier tipo de religión. O sea que no solamente el enemigo engaña a la gente con el pecado, no solamente con el deleite, el disfrute, el placer que causa el pecado, y que dicen a lo bueno que es malo y a lo malo que es bueno, y que hacen de las tinieblas las hacen luz y luz de las tinieblas, y que toman lo dulce por amargo y lo amargo lo ponen por dulce. No solamente es por todos los pecados que está cometiendo el mundo, pecados que uno los puede ver y apreciar a simple vista. No solo es eso, está el pecado de la religión, está el pecado silencioso. Pertenezco a la iglesia X, a la denominación Z. Ahora somos cristianos renovados, somos cristianos católicos reservados, cristianos católicos pentecostales, y ahí viene una gran gama de religiones y de denominaciones. Hermana, hermano, ¿por qué no siguen simplemente la escritura? ¿Por qué complicarse con religión? ¿Por qué complicarse con denominaciones? ¿Por qué no hacen lo que dice la Biblia? ¿Por qué no se apegan a lo que ella establece? Porque no, ¿verdad? Es que los mandamientos son para Israel, no son para nosotros. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho eso? Bueno, mi pastor dice. Vaya, su pastor dice. Pero ¿y quién le dijo eso a su pastor? Porque la Biblia dice algo diferente. No, pero es que la mayoría no creen que eso es para nosotros. No creen que la ley sea para nosotros. Mire, la gran mayoría predica que eso no es para nosotros. Aún así, la mayoría podría estar equivocada, porque la Biblia dice algo bien diferente. Y si la persona a la que yo estuviera hablando quisiera que yo le explicara, lo puedo llevar a explicaciones bien sencillas. Cuando la Biblia dice una sola ley, tendrá el natural como el extranjero, una sola ley, y se refiere a una sola Torah, tendrá el natural, el israelita, como el extranjero que se ha apegado a la fe de ellos. Una misma ley, porque el extranjero en este caso viene siendo también uno más de Israel. Es que no somos dos pueblos. No podemos decir es que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. No es así. La palabra iglesia, de la palabra eclesía, pero su raíz principal de la palabra quejilá en hebreo, que quiere decir congregación de santos.
Éxodo 12, 1 y 3. Ahí usted lo puede ver. Habla a la congregación de los hijos de Israel. Congregación, Kehilá. Kehilá pasaron al griego eclesía cuando tradujeron la palabra. Y ahora la españolizamos y decimos iglesia. Bueno, entonces, ¿cuál de todas esas es? Que irse a la raíz y a la semilla, no a las ramas. Vámonos a la raíz con su semilla, no a las ramas. Peligroso, la rama se puede quebrar y se cae usted. Ahora, Romanos 6:5, entonces, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bendito sea el Rey. Preste atención. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, por favor? Aleluya. Amén. Para resucitar, como Yahshua resucitó, es necesario morir como Él murió. Murió colgado en una cruz. Sí, hay que darle a esta carne muerte de cruz también. No es que literalmente lo vayan a crucificar a usted. No, no, no. Eso es algo que usted tiene que hacer. Eso es algo que usted tiene que clavar su carne. Y si Yahshua muere, recuerde que Él murió y murió al pecado, aunque no hubo pecado en Él, pero cuando Él muere, todo el pecado de la humanidad fue alojado en Él y exterminó el pecado en su carne. Es decir, el poder de pecado y condenación que traía, lo exterminó. Pero ahora sigue habiendo pecado, pero la gente peca porque quiere, porque le hace falta el pecado y lo hace a plena conciencia. Muere Yahshua, muere a su cuerpo, en su humanidad murió, muere al pecado, pero también a la religión. ¿Usted cree que no había mucha religión en los tiempos de Yahshua? Claro que habían. Y ahora en día, todavía en Israel hay. Están el judaísmo tradicional, está el judaísmo ortodoxo, está el rabinismo, está el mesianismo, están los fariseos, están también los saduceos. En el tiempo de Yahshua todavía estaban los herodianos y mucho tiempo después se vino a meter también el catolicismo en Israel y los mormones y imagínense. Entonces, Yahshua también, si hay algo que él nunca practicó fue la religión y el pecado. ¿Me entiende? ¿Quién entiende? Amén, aleluya. Si hay algo que Yahshua nunca practicó fue religión y pecado. Y si hay algo a lo que él murió fue a la religión y al pecado. Y si hay algo a lo que nosotros tenemos que morir es a la religión y al pecado para que también seamos idénticos a Yahshua HaMashiach como él resucitó, cuando nosotros resucitemos por el poder de su espíritu. Notemos, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, y aquí hay una palabra importante, hay un verbo plantar. ¿Plantados? ¿Cómo es esto de ser plantados? Sí, porque Yahshua es la vid verdadera. Y óigame, Yahshua no solamente fue plantado como semilla cuando él murió. Explicaré esto. Y esto Pablo lo dice, también Shaul lo dice, y también Yahshua lo dice. Quiero que entendamos lo siguiente. Cada uno de nosotros somos una semilla. Diga conmigo, yo soy semilla. Bien, pero fíjese que para que la semilla pueda producir una planta y poder dar fruto, la semilla tiene que ser enterrada. Por eso que cuando nosotros morimos nos tienen que enterrar. Por eso Yahshua cuando muere tuvieron que sepultarlo para que saliera lo que está dentro de él, dentro de la semilla. Entonces, somos semillas. Aquí tenemos la semilla. Usted es semilla, yo soy semilla. Cuando yo muera, lo que va a salir no es otra semilla, sino la planta que realmente estuvo adentro de mí. ¿Me doy a entender? Amén, amén. Bien, entonces es eso lo que sale, es ese árbol, es esa planta la que sale y la que produce frutos, de acuerdo a lo que estuvo adentro de la semilla. Hermanos preciosos, hermanitos lindos, la semilla puede ser pequeña en comparación a lo enorme que puede salir un árbol de allí. ¿Es así o no? Amén, amén. Amén. Entonces, lo que ahora tenemos, mis hermanos, con este cuerpo de carne corrupto que se envejece, que nos caemos, que nos golpeamos, que nos fracturamos, que sangramos, cuando muramos, todo lo que tuvimos en este cuerpo es una pequeña parte nada más, una muy, muy pequeña parte en comparación a la gloria que nos espera cuando salgamos de este cuerpo lleno de gloria, lleno de luz y la majestad del rostro del Padre brillando sobre nosotros. Aleluya. Entonces, pero para eso tiene que morir esa semilla. Yahshua dijo que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, sigue siendo un solo grano, pero si muere, da abundante fruto, da abundante cosecha. Es decir, hermanos lindos, que tiene que morir el grano que somos, la semilla que somos, tiene que morir cuando es enterrada. Pero si es enterrada, es decir, somos enterrados en muerte, recuerde, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tenemos un grano de trigo, lo depositamos en tierra
tierra. Es un solo grano, pero ese grano o solamente se pudre y queda infructuoso o realmente muere para que dé fruto. Así Yahshua entonces fue sepultado, murió y el fruto somos todos nosotros, hermanos. Porque eso está escrito también en Isaías capítulo número 53. Dice que verá luz, hablando de su resurrección, y cuando vea el fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho. Y ese fruto de su aflicción somos todos nosotros. Usted y yo somos el fruto de la aflicción del padecimiento de Yahshua HaMashiach. Y si nosotros nos toca entonces morir, hay que morir al pecado, recuerde, pero también a la religión. Y esto es una de las cosas más difíciles, porque muchos no saben que están todavía en religión. Todavía no saben. Pero si usted como grano muere, la cosecha abundante que usted va a recoger por lo que estuvo adentro de usted le hará saber eternamente que valió la pena haber vivido muriendo al pecado y haber muerto a todo tipo de religión. Puede adorar al Rey por eso, aleluya. Puede exaltar a Yahweh por eso, amén, amén. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ahora sí quedó claro esto de Romanos 6, verso 5. Ya quedó claro esto, ¿sí, verdad? Amén. Bien, entonces dice la segunda parte, así también lo seremos en la de su resurrección. Resucita con un cuerpo nuevo, un cuerpo que nunca jamás tendrá ninguna relación ni con el pecado ni con la religión. ¿Por qué? Porque en vida ni el pecado ni la religión gobernaron a Yahshua. Y cuando murió, murió libre de haber sido contaminado de esto a modo de práctica. Me refiero que nunca lo practicó, pero sí todo el pecado y toda la maldad de toda la humanidad pasada, presente en el tiempo de Yahshua, presente en el tiempo nuestro y futura, todo eso fue alojado en el cuerpo bendito de Yahshua. Y con esto también todas las religiones. Entonces, ¿por qué siguen en religión? ¿Por qué sigue la gente en religión? ¿Por qué nuestros hermanos que se llaman cristianos evangélicos, por qué nos rechazan? ¿Y por qué siguen practicando la misma forma de doctrina y apadrinamiento que les dejó Roma y la Iglesia Católica? Que así lo siguen haciendo hasta ahora. Otra de las cosas que murió Yahshua, cuando hablamos de la religión, recuerde, los takanot y los maasin. Takanot, mandamientos rabínicos, mandamientos de los hombres, toda forma de religión del hombre que pretende llegar al Padre a través de formas y métodos humanos, nada más. Entonces Yahshua, cuando muere a la religión, también en su tiempo muere también a los takanot y muere a los maasin, que es la forma de cómo emplear en la vida práctica los mandamientos rabínicos. Cuando Yahshua nace en Jerusalén, ya le habían agregado a las Sagradas Escrituras más de 2000 mandamientos de hombres. El último profeta en escribir es Malaquiyahu, entre el año 400 a 425, antes que naciera el Mesías. Es decir, que cuando se cumple ese tiempo, aproximadamente 425 años después que Yahshua nace, solo en ese periodo de tiempo, los maestros de Israel y los grandes rabinos, los grandes sabios, los grandes líderes de la nación crearon, inventaron más de 2000 mandamientos humanos y los agregaron y se los enseñaron al pueblo como si fuera la misma palabra del Todopoderoso. Y así aprendió la gente. Por eso cuando Yahshua entra en escena, incluso hasta la gente lo veía mal solo porque no se lavaba las manos para comer, porque más que un hábito de higiene o salubridad, para ellos era un rito y tradición de los ancianos. ¿Tradición? Sí, tradición. Y es que las religiones están llenas de tradiciones. Ah, sí, es que hacemos esto cada año porque es tradición de nuestros padres, porque es tradición de la iglesia cristiana, porque es tradición de la iglesia católica. Conmemoramos esto porque es la tradición entre, y empiezan a sacar a relucir sus religiones, sus iglesias, sus denominaciones. Y eso es lo que pasó. Ya estoy terminando de leer Juan, el Evangelio de Juan. No sé cuántas veces lo he leído y en cuántas versiones, pero cuando veo a la gente religiosa de aquel tiempo, era porque ellos habían aprendido así y lo aprendieron de sus líderes. Y lastimosamente los líderes que enseñaron esos no tenían una cercanía con Yahweh. Entonces se entienda que aquellos líderes ahora en nuestros tiempos que enseñan algo que está diferente a lo que realmente está planteando la Biblia es porque no tienen una relación de Yahweh y el Espíritu de Yahweh no les está dirigiendo a cómo deben de hacer las cosas que están escritas en la palabra. Es sencillo, es fácil ahora de verlo y de entenderlo, pero cuán difícil es esto en la práctica. Porque incluso, hermano, si quieres ser utilizado por el Todopoderoso de una forma excepcional, solamente para su gloria, también tú y yo tenemos que morir hasta nuestra propia religión. En la propia religión que hemos creado,
Porque así como hay muchas religiones, a veces cada uno dentro de su pensamiento y su corazón forma la suya propia, y también esto es peligroso. Algunos dicen, es que si no te arrodillas para orar, Dios no te oye. Cuando vemos a Israel delante del muro de los lamentos, ellos oran parados. Y muchos de los santos que aparecen en la Escritura, muchas de las oraciones que hicieron, las hicieron de pie. Así es que vea cómo es esto, que si no se cubre la cabeza, hermana, Dios no les oye su oración. ¿Dónde dice eso la Escritura? Y si habla de velo, ¿de qué tipo de velo habla? Pero como todo lo que es de Israel, de allá del oriente, lo hemos occidentalizado. Claro, y hasta el nombre le cambiaron. Y la forma como Israel interpreta las Sagradas Escrituras es muy diferente a cómo nosotros la interpretamos, porque son dos culturas diferentes. Estamos en un continente diferente, estamos al otro lado del mundo. Y vaya que a veces con las Sagradas Escrituras realmente estamos al otro lado del planeta por cómo las interpretamos. Pero recuerde que si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, tiene que morir al pecado, muera a la religión antigua y a cualquier otra religión de hoy en día. Tiene que morir para que también sea usted semejante a la resurrección de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Aleluya. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Óigame, cuando Yahshua murió, cuando él estaba allá en la cruz, usted y yo estábamos con él porque representamos su cuerpo. Con él estábamos ahí. Shaul, Pablo, dice en Gálatas capítulo número 2, verso 20, con Yahshua estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo. Óigame, Pablo ya no vivía él. Y si ya no vivía Pablo, él había muerto al pecado, y si ya no vivía Pablo, había muerto a su intelecto, a su forma, a su religión, a sus dogmas, a sus tradiciones. Él había muerto a todo esto y dice, con Yahshua estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, es Yahshua quien vive en mí. Esto es importante, hermano, porque entonces si Yahshua es quien vive en ti, no tendría entonces que gobernar ni tu carne, ni tu ego, ni tu yo religioso. Eso tendría que haber quedado ya fuera de ti y de mí. El pecado fuera, desactivado de nuestras vidas. Y la religión también. La vida que ahora vivo en la carne, dice, la vivo en la fe. ¿En cuál fe? En la fe de las Sagradas Escrituras. En la fe del Hijo de Yahweh, la Torá, Yahshua. Practicó como fe la Torá. Entonces Pablo vivía su fe en la Torá, que habla del Hijo de Yahweh, el cual me amó, dice, y se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo. Ahabá, amor, darse, entregarse. Yo me doy, ahabá, en hebreo, amor. Se entregó a sí mismo por mí. Entonces vea que nuestro viejo hombre fue crucificado. Pablo también aprendió a que tenía que morir a los dogmas, a los takanot, a los maasín, al judaísmo rabínico ortodoxo y todas esas cosas que realmente son infructuosas. Entonces mire cómo el diablo también engaña, no solamente con los pecados que ahora nosotros vemos, religiones. Y esto es lo que más abunda. Gente practicando religión, gente viviendo religión, gente peleando por religión. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Hay que generalizar aquí, cuerpo de pecado. Pecado es pecado, de lo que ya mencioné. Todo tipo de pecado en el mundo o que nosotros nos gusta hacer o que todavía estamos luchando contra el pecado, pero también toda forma de religión. Se ha destruido todo eso, a fin de que no sirvamos más al pecado, hermano, ni tampoco sirva al pecado de la religión, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto. Si usted murió al pecado, el pecado no tiene ninguna ocasión en usted. De igual forma, si usted murió a la religión no tiene cabida en su vida. Amén. Verso 8. Si morimos con Mashiach, si es que usted, hermano, estaba allí muriendo con él, y si es que yo estaba muriendo con él, creemos que también viviremos por él. Es decir, viviremos con él. Pero ahora ya sabemos a lo que tenemos que morir. Pecado y religión. Hay que morir a todo eso. Nos vamos a quedar entonces hoy hasta acá. Vamos el próximo sábado, Shabbat, vamos a ver el verso 9 en adelante porque todavía nos falta muchísimo que indagar sobre este asunto. Falta mucho. Así es que nos quedamos entonces hasta acá. Mis hermanos, gracias por estar ahí. Gracias por haberse conectado. Mi Rey los cuide, los guarde, los bendiga, los proteja. Derrame su espíritu en ustedes y nos haga libre de todo tipo de pecado y religión. Bendiciones al máximo. Shalom, Obraja. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones.